Pues estamos ya grabando. Amigos, amigas, muy buenas noches o muy buenos días a la hora que vean esta entrevista. Estoy muy contenta de poder estar con Julián Rivera. Es alguien a quien he visto a lo largo del tiempo crecer en diferentes proyectos. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Julián. Y siempre me gusta mucho platicar contigo porque has ido creciendo, has ido evolucionando mucho, pero para la gente que no te conozca, por favor, explícales qué es lo que has hecho, pues, ¿qué te parece si en los últimos 5 años? De acuerdo. Creo que la temática a lo largo de los últimos 5 años, por lo menos en mi carrera, ha sido muy clara. Es cómo puedo ayudar a que pacientes, especialmente mujeres que han padecido o padecerán cáncer de mama, tengan una mejor calidad de vida. Y esto viene de una motivación muy personal. Mi mamá es sobreviviente de cáncer en 3 distintas ocasiones. Mi abuela falleció a causa de la enfermedad y quienes se han convertido en mis socios por los últimos casi ya 6 años tienen historias muy similares. Entonces, Eva nace con una misión muy clara, que es cómo podemos ayudar a salvar vidas a través de crear productos extraordinarios, crear tecnología extraordinaria o crear innovaciones. Y esa ha sido la línea que ha regido la conducta y el esfuerzo que hemos traído a Eva, que es el nombre de nuestra compañía, en los últimos ya casi 6 años. Nosotros comenzamos creando un brasier para ayudar a las mujeres al diagnóstico del cáncer de mama desde su hogar. Esa tecnología fue lentamente mutando y evolucionando a lo que terminó siendo Eva Center, que era un lugar en donde las mujeres de cualquier edad podían hacer un estudio complementario de cáncer de mama. Era completamente privado, no invasivo y en menos de 10 minutos. Y a partir de la pandemia tomamos la decisión de cerrar la mayoría de nuestras clínicas, en este momento todas, y hemos ido incursionando en cómo podemos resolver algunos de los problemas más fundamentales en el mundo de la radiología y la imagen. En especial, cómo podemos cómo podemos aliviar el enorme cuello de botella que hay, dado el hecho de que en nuestro país solo hay 7.500 médicos radiólogos certificados, pero somos 120 millones de habitantes. Entonces, ese es el breve resumen de los últimos 6 años. Claro, y me parece una evolución muy interesante porque, bueno, ahora a través de estas cabinas y a través de un método de suscripción, tengo entendido, la gente puede ir y sobre todo acercarse a un resultado que normalmente tarda mucho tiempo. Si es a través de alguna institución, tiene que ser aprobado, es decir, hay mucha burocracia para poder llegar a un posible diagnóstico, y creo que la parte no invasiva me parece muy interesante. ¿Me puedes hablar un poco de la tecnología que utilizas para que no sea este estudio invasivo? Sí, y lo que dices es muy cierto. Por ejemplo, en nuestro país, una mujer que necesita un estudio de ultrasonido, por ejemplo, que tiene que llevarse a cabo por un médico radiólogo, tarda cerca de 6 meses en concretar una cita en el sistema de salud público. Y 6 meses es una cantidad de tiempo abismal cuando estamos hablando de una enfermedad que está evolucionando y que está avanzando. Entonces, la tecnología de detección de cáncer de mama que nosotros desarrollamos lo que hace es analizar de manera no invasiva el funcionamiento metabólico del pecho, es decir, más que analizar la estructura, como lo hace una mastografía, nosotros analizamos el metabolismo o el comportamiento celular de la mama, del pecho. Esto lo hacemos a través de tecnología infrarroja, que ahora se ha popularizado para la detección de fiebre en casos de COVID. Nosotros la utilizamos para determinar zonas metabólicamente aceleradas o zonas que están metabólicamente menos desarrolladas que otras, lo cual puede significar la presencia de una enfermedad. Ya más recientemente lo que Eva ha incursionado es cómo creamos una plataforma, es un software que ayuda a una institución de salud que tiene estudios que pueden ser de Eva o pueden ser mastografías
o tomografías o resonancias magnéticas o incluso PETs, ¿cómo podemos ayudarles por medio de esta plataforma a ser mucho más productivos, mucho más precisos y dar una mejor experiencia al paciente? Entonces, no solamente tenemos esta línea o hemos trabajado en esta línea de cáncer de mama que hoy nuestras clínicas han tenido que cerrar por COVID. Sin embargo, también tenemos toda esta línea que trata de empujar y ayudar a que el proceso de radiología, el proceso de diagnóstico que lleva una mujer o un hombre o un niño sea mucho más preciso y mucho más rápido en nuestro país. Es decir, ¿puede ser aplicado a cualquier zona del cuerpo? Sí, Podría, sí. okay. Y a cualquier tipo de modalidad. Por ejemplo, esta plataforma de la cual comentaba, la puedes usar para una resonancia magnética de cráneo para determinar si el paciente tiene, por ejemplo, un infarto cerebral, o lo puedes usar para un ultrasonido de pelvis o un ultrasonido de mama para determinar si hay un cáncer de mama o no. Entonces, una plataforma que básicamente empodera al médico radiólogo a mejorar considerablemente sus procesos del día a día en cualquier tipo de estudio. Wow, es sorprendente cómo has avanzado y sobre todo que yo tenía muchas ganas como de platicar contigo también la evolución de la enfermedad, evidentemente en los tiempos en los que tu mamá sufrió la primera, bueno, se le detectó primero cáncer. Estábamos en un momento tal vez diferente a nivel de tratamiento, de detección, e incluso ahora, pues como sabes, algunas estrellas tipo Angelina Jolie están promoviendo este tipo de tratamientos que son a nivel de sangre, ¿no? Tratar de detectar si se tiene un gen o un factor que pudiera llegar a ser presente el cáncer de mama y en algunos casos hasta la extracción de las mamas previas a que esto se pueda complicar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa evolución, digamos, entre tratamientos preventivos y hasta, digamos, hasta ese punto de poder llegar también a extraer de manera preventiva pues, las mamas de una persona, de una mujer? Sí. Creo que, y quiero ser claro en que yo soy muy optimista en cuanto a cómo marcha el progreso científico y médico. Sin embargo, creo que lamentablemente en los últimos 5 o 10 años no hemos visto quizá la innovación que esperaríamos y sobre todo hemos visto un serio problema a nivel sistema de salud que tiene implicaciones en pacientes y en los médicos que laboran dentro. Creo que nuestro país, a pesar de que esto puede sonar contraintuitivo, no necesita, por lo menos en la parte pública, más inversión en la prevención, sino más inversión en el tratamiento. Hoy donde estamos fallando no es en la parte preventiva, es en la parte ya de tratar al paciente. Hoy de nada sirve que una mujer pueda tener un diagnóstico temprano, por ejemplo, de cáncer de mama, si va a tardar cerca de 1 año y medio en recibir tratamiento o incluso más. En muchas ocasiones no recibe el tratamiento adecuado, recibe sustitutos a lo que sería el tratamiento ideal. Entonces creo que a nivel país lo que necesitamos es una política pública más fuerte en la inversión de tratamiento y claramente si alguien está en las posibilidades económicas de llevar un diagnóstico preventivo por medio del sector privado, lo debe hacer. Y ahí es donde EVA está también buscando sumar a través de hacer el diagnóstico de enfermedades más accesible para pacientes, tanto al hacer al médico radiólogo más productivo, como también el bajar costos para la institución de salud para que puedan dar precios cada vez más accesibles en estudios que son tan necesarios como una mastografía. A nivel de alianzas... Y a nivel de... No, perdón, es que tuvimos un delay ahí. No, continúa. No, y a nivel de, por ejemplo, una mastectomía preventiva, pues creo que depende del paciente. Angelina Jolie, me parece, es una mujer que tiene la mutación BRCA1 y BRCA2, que es una mutación que
conlleva la probabilidad de tener cáncer de mama o ovario a un nivel de un 70-80%. Y ahí creo que las pacientes tienen la decisión de o hacer una cirugía radical preventiva o usar métodos preventivos menos radicales que ayudan a un seguimiento preciso, como lo es la resonancia magnética, ¿no? Una paciente puede hacerse una resonancia magnética si está en las facultades económicas una vez cada 6 meses o una vez cada año para asegurar que si hay algo lo detectemos a tiempo. Y a nivel de alianzas, Julián, ¿con quiénes has estado trabajando a nivel en sector público y privado? Sí, he tenido una amplia cantidad de alianzas a lo largo de los últimos 6 años, empezando por la Universidad de Stanford en California con el departamento de Medicine X, con quienes trabajamos en el diseño de pruebas clínicas, seguido por alianzas con algunas instituciones privadas y públicas, como lo fue el IMSS y el ISSSTE, también algunos laboratorios privados, aunque asociaciones civiles, como lo es Salud Digna. Y a partir de ello hemos trabajado también con toda otra serie de asociaciones civiles, como lo es la asociación Tómatelo a Pecho, de la doctora Felicia Naol y el doctor Julio Frank, a instituciones sin fines de lucro que tienen ya un impacto más local. Nosotros hemos trabajado en cerca de 14 comunidades rurales y marginadas, 14 estados de la República, y dentro de esos 14 estados de la República una serie de comunidades rurales y marginadas. Y hoy todavía continuamos con esas iniciativas. Por ejemplo, como mencioné, hay solo 7.500 médicos radiólogos en el país, la mayoría están en las metrópolis, donde Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Es muy difícil el que una mujer en las comunidades de los otros estados de la República reciba la atención de un médico radiólogo. Entonces, nuestra plataforma, por ejemplo, se está utilizando para que estas asociaciones puedan hacer mastografías en esos sitios que son automáticamente enviadas por EVA PACS, que es nuestro sistema a la Ciudad de México, e interpretadas localmente para que se asegure se haga con un médico radiólogo de alta calidad, ¿no? Entonces, seguimos trabajando con un montón de asociaciones civiles y generando alianzas con distintas instituciones. ¿Crees que en algún momento este tipo de tecnología pueda ser comprada en casa, que pueda ser de una detección, tal vez si no bien en puntos de consulta, sí a través de algún aparato? ¿Estás trabajando en algo que pueda ser un poco más portátil a nivel, digamos, paciente final? No lo descarto. Creo que en un futuro mediano o largo plazo podría ser posible que una mujer tenga instrumentos, no sé si eso será EVA o será otro tipo de tecnología que le ayude a tener un control más completo, holístico de su salud. Hoy nuestra meta es que, independientemente de eso, la mayoría de las y los pacientes de nuestro país reciban un diagnóstico por medio de nuestra plataforma. Hoy, después de solo 3 semanas de lanzar EVA PACS, nuestra plataforma, estamos viendo el equivalente de 100,000 estudios anuales, solo 3 semanas después. Entonces, esperamos que dentro de los siguientes meses podamos seguir inflando ese número y que pronto la gran mayoría de estudios de radiología en nuestro país sean interpretados por medio de una de nuestras herramientas. Eso sería el sueño y creo que lo podemos lograr en los siguientes 2 a 3 años. ¿Y el sistema de tienes algún sistema de suscripciones o crees que es algo que bajo este precepto que no es tan invasivo, es preferible que vayamos desde una edad temprana a establecer algún tipo de antecedente, de verlo? ¿Cómo recomiendas el uso de alguna manera? Creo que depende en esa situación en particular del tipo de paciente. Hay pacientes que tienen antecedentes familiares y requieren de seguimientos más concretos, o pacientes que tienen alta densidad mamaria y por lo tanto necesitan de un seguimiento más puntual. Nosotros hoy no continuamos con nuestro modelo de suscripción que teníamos previo a la pandemia. Sin embargo, tenemos más de 270,000 mujeres en nuestra comunidad en Facebook. Si nos escriben por ahí, las podemos canalizar a que lleguen a los paquetes y los servicios adecuados.
Y a lo que voy es que entonces, ¿cómo es el contacto? A través de Facebook yo pido, me llega un kit, ¿cómo funciona entonces el acercamiento hacia Eva? Sí. Hoy nos pueden escribir y nosotros los vamos a canalizar con cualquiera de los aliados que utilizan EvaPax, que son instituciones de salud privada, ya sea laboratorios o clínicas o incluso hospitales. Entonces, hoy nosotros no ofrecemos el servicio directo al consumidor. Desde la pandemia cerramos nuestras clínicas. Sin embargo, nuestro producto, nuestra plataforma está en múltiples aliados, en múltiples clientes que hoy la utilizan, que son centros de salud, y pueden escribirnos para saber dónde pueden utilizar EvaPax. ¿Está entre tus intereses poder mandar esta tecnología al extranjero, empezar a operar en Estados Unidos, ampliar tus operaciones? Sí, de hecho, recientemente le hicimos una nueva ronda de capital, un nuevo levantamiento de capital, esta vez por Kasek Ventures, que es el fondo de inversión más grande de Latinoamérica. Y gran parte de esta ronda y la razón por la que Kasek se suma a nuestra junta de directores es el poder llevar EVA y especialmente EvaPax a todo el mundo, ¿no? Nosotros hacemos innovaciones que no solo son localmente importantes, son globalmente relevantes. Entonces esperamos que pronto Colombia, Brasil, el resto de Latinoamérica tenga EvaPax. Después de eso, muy probablemente el resto del mundo en desarrollo y eventualmente el mundo desarrollado como Estados Unidos y Europa. Me llama mucho la atención que al principio de la entrevista me decías que es un estudio complementario. Es decir, normalmente lo que un médico sugiere es tener la mastografía y el hecho de la temperatura o el cambio metabólico que mencionas podría dar más luz a un estudio. ¿Se pueden complementar bien o normalmente cuál es la prioridad del médico? ¿Cómo sugieren ese uso o ese estudio? Sí, hay dos tipos de casos de uso. Hay, por un lado, mujeres jóvenes que tienen algo llamado alta densidad mamaria, que significa que tienen más tejido que grasa en el pecho, y eso imposibilita que una mujer joven se haga un estudio como una mastografía. Entonces, las mujeres jóvenes, especialmente aquellas que tienen condiciones fibroquísticas o tienen antecedentes de cáncer de mama, pueden utilizar EVA antes de tener la edad para poder utilizar eficientemente una mastografía. Que normalmente son 40 años, ¿correcto? Sí, básicamente a partir de la menopausia la densidad mamaria comienza a bajar. Sin embargo, hay cerca del 40% de las mujeres arriba de los 40 años que todavía tienen alta densidad mamaria y la tecnología que desarrollamos para las cabinas puede ser de utilidad para ellas. Entonces, esos son los dos principales casos de uso. Claramente depende de las recomendaciones particulares del médico de cada paciente. Oye, y yo sé que formas parte de la generación Z y que pues propiamente no tienes una carrera, digámoslo, y no lo digo de una manera despectiva, sino que veo que ya sabes muchísimo de medicina, de tecnología. ¿Qué tanto has estudiado para poder afinar esto? Porque me imagino que de negocios también el poder, en el momento en el que planteaste todos estos centros que ahora ya no están, pero ¿qué has estudiado? ¿Hacia qué te has acercado para poder llegar a este punto? Sí, ha sido un camino interesante. Por un lado, hemos sido muy afortunados en tener aliados y capital a lo largo del proceso. EVA ha recabado cerca de 14 millones de dólares de inversionistas de todo tipo, algunos de los fondos de inversión más Silicon Valley, algunos otros celebridades como Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher o Tony Robbins, quienes se han sumado con. Entonces, creo que lo que yo y mis cofundadores traemos a la mesa es, por un lado, una visión tecnológica muy clara, que es difícil encontrar eso en la academia, pero también una experiencia muy visceral de lo que significa ser un paciente o una paciente en nuestro país. Entonces, creo que cuando conjuntas la empatía que hemos generado a través de vivir en carne propia las carencias del sistema de salud de nuestro país y el mundo en desarrollo, con una visión tecnológica clara y un gran equipo que hemos podido reclutar, de algunos de los expertos más grandes
cada una de las áreas y en todos los niveles esenciales de la compañía, terminas con una combinación muy poderosa, ¿no? Terminas con el empuje y la visión de la juventud, con la empatía de gente que ha vivido la problemática en carne propia y el expertise de líderes de pensamiento y grandes ingenieros en estos campos. No, claro, y es que el pensando en esta empatía que tienes tú como paciente, todas esas experiencias, entre más empoderado e informado esté un paciente de cáncer, ayuda mucho mejor a tener un tratamiento, a tener un seguimiento de la enfermedad, y creo que eso también es parte de lo que estamos viviendo. A veces nos enfrentamos a que hay médicos que hacen tratamientos experimentales o que no están seguros del diagnóstico, y es por eso que también la explosión de wearables, desde relojes inteligentes, está empoderando hacia llegar a una medicina basada en datos, que está, digamos, que quitándole un poco la especulación a los médicos sobre otras cosas que normalmente eran dejadas un poco pues no a la suerte, pero más al criterio del médico, ¿no? De acuerdo. Ahí te perdí al final, pues Okay. no sé si fue una pregunta. Sí, no, bueno, Solo sí, es como un comentario de cómo están empoderando la data hacia el sector médico, ¿no? De poder llegar tú con tu propia data y poder complementar un poco el diagnóstico del médico. De acuerdo. Creo que lo que más se necesita en nuestro país es herramientas que puedan hacer al médico radiólogo más, como elevarlo o empoderarlo, no solamente al paciente, sino al proveedor de salud. Y creo que EvaPax justamente busca hacer eso, el que el radiólogo sea más preciso al momento de dar un resultado, sea más rápido, sin perder calidad, para que pueda haber más pacientes y que la paciente pueda recibir una mejor experiencia, tanto a nivel diagnóstica, es decir, que tenga certeza total en la calidad de sus resultados, pero también en simplemente la experiencia de cómo llegan sus resultados y cómo almacena sus resultados. Pero al final, la salud no es algo no es un ciclo que se cierra y abre cada año, es un continuo. Las pacientes necesitan de su historial clínico, necesitan tener control sobre su historia médica, y EvaPack es una herramienta que también busca ayudarlas en eso. Esa es una herramienta que solamente tendría en control los proveedores, ¿verdad? O también usuarios finales. Hay una combinación. El principal cliente aquí es el proveedor de salud, es la clínica, el laboratorio, el gabinete. Sin embargo, el paciente tiene un impacto, ¿no? A nivel calidad diagnóstica y a nivel cómo recibe sus resultados. Ok, está excelente. Pues no sé si también has considerado en algún momento incursionar en algo que tenga que ver con el tratamiento, es decir, hablas de esa carencia que puede haber a nivel de medicinas, a nivel de tratamientos, pero ¿hay algún conocimiento, alguna idea que también quieras desarrollar rumbo a ese tratamiento? Sí, creo que algo que es muy interesante de nuestra plataforma es la cantidad de datos que estamos recibiendo. Como mencioné, después de 3 semanas de lanzamiento, hoy estamos procesando el equivalente a 100,000 estudios radiológicos anuales, y ese número está creciendo en 80 a 100% mes a mes. Y eso es es un gran tesoro de información, que no solamente son datos de estudios de tamizaje, también son datos de estudios diagnósticos, como tomografías para entender qué tipo de tratamiento necesita un tumor, o resonancias magnéticas para entender si la radiación va a ser efectiva o no en un tumor en particular. Entonces creo que con el tiempo vamos a poder tomar estos datos anonimizados y protegidos para ayudar a crear innovaciones que empoderen al paciente, el sistema de salud y el médico especialista en dar mejor información, tomar mejores decisiones respecto al tratamiento. ¿En algún momento crees hacer algún reporte hacia la comunidad médica sobre esos datos, sobre esos hallazgos que tengas a través de la data? Sí, de hecho, a lo largo de nuestra historia nosotros hemos publicado cerca de 11
investigaciones científicas en revistas científicas de revisión de pares, la mayoría de ellas en el extranjero, si no es que todas. Entonces tenemos muy buen contexto, muy buena historia de crear investigación científica y literatura científica, y Eva Pax no va a ser la excepción. Vamos a seguir creando una buena cantidad de investigación que hagamos pública y que la comunidad médica pueda evaluar junto con nosotros la efectividad de nuestras innovaciones. Oye, y por último, la gente siempre dice, oye, muy padre la entrevista y todo, pero ¿como cuánto cuesta? Es decir, ¿esto disminuye el costo, digamos, que hay entre una mastografía y la tecnología que tiene Eva? ¿Hay algún margen, digamos, es un 80%, es un 30% más barato? Más o menos, ¿en cuánto varía? Sí, parte de nuestro trabajo es, y aquí recordemos que la plataforma está dirigida a las instituciones de salud, ¿no? Entonces nos hemos estado enfocando en cómo podemos hacer que ellas tengan menos costos y por lo tanto los pacientes tengan menos precio. Entonces, simplemente a nivel de infraestructura, hoy el imprimir una placa de radiología, una placa de mastografía, por ejemplo, te cuesta 60 pesos. Y eso es absurdo cuando te das cuenta que aproximadamente el precio de una mastografía promedio en nuestro país es 40 pesos. Entonces ahí ya se está yendo un porcentaje muy importante de la utilidad para la institución de salud, ¿no? De 400 pesos, 60 se van en imprimir simplemente una placa. Con nuestra plataforma que ayuda a digitalizar todo el proceso de imagenología de una institución, el costo es prácticamente cero, ¿no? Entonces, sin embargo, hay doctores que siempre piden a veces como la parte física para poderla analizar, ¿no? Pero eso es porque no había hasta este momento una tecnología que simplemente funcionara, ¿no? La razón es porque muchos proveedores de sistemas digitales de radiología son increíblemente complejos de utilizar, no son compatibles con todos los sistemas operativos, se tiene que descargar un programa nuevo. En EVA eso no existe. El médico recibe un link que puede poner en su navegador, como pone facebook.com, simplemente pone evacenter.com y la información de la liga, y listo, puede ver un estudio de radiología en un formato DICOM, que es el formato ideal para análisis de imágenes radiológicas, y tener toda una serie de herramientas avanzadas para la interpretación de esas imágenes. Que pueden ser herramientas de contraste, me imagino, herramientas ¿no? O sea, ese tipo de, como un Photoshop, digamos, para la gente que más o menos le sabe a la radiología. Es como un Photoshop o un Adobe Creative Cloud para el médico radiólogo. Y ahí tiene todas las herramientas, desde contraste a medición a reconstrucción multiplanar, que ayuda a crear cortes axiales y sagitales de tomografías para poder hacer una interpretación más precisa. Entonces sí, la razón por la que antes los médicos radiólogos se encaprichaban a tienes que darme la placa física es porque no había ninguna garantía que los sistemas digitales funcionaran. Y en EVA estamos cambiando eso. Qué maravilla, Julián. Pues nada, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido una evolución significativa y pues esperemos que en los próximos 5 o 10 años esto pueda todavía escalar más y sobre todo, como tú dices, pues poder solucionar mucho, no solamente la detección, sino el tratamiento que hay después. Así que, pues, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden saber más de ti, Julián? Y haciendo eco en lo que decías, en EVA, a pesar de el éxito que hemos tenido, estamos tremendamente insatisfechos. No vamos a descansar hasta que dentro de los siguientes 3 a 5 años la gran mayoría de los estudios de radiología en el mundo en desarrollo hayan pasado por la plataforma EVA, hayan sido interpretados a través de la plataforma EVA. Pueden encontrarnos en redes sociales como evacenter.mx, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y en evacenter.com o .mx pueden ir a nuestra página web y encontrar más información.
Claro que sí, Julián. Pues muchísimas gracias. No te pierdas. Aquí estaremos dándole seguimiento a todo lo que crees y de verdad que tu triunfo siempre va a ser el triunfo de todos y qué bueno que estés tan insatisfecho porque es una enfermedad, bueno, ahora es la segunda a nivel mundial. El COVID ahora representa tal vez para Latinoamérica la tercera causa de muerte, pero qué maravilla poder tenerte, ¿no? Y que estés desarrollando todo esto. Muchísimas Muchas gracias. gracias.